pues Venezuela tiene profetizado un gran avivamiento. Y todo lo que está moviéndose en Venezuela es con la finalidad de que en cualquier momento de estos va a explotar el gran avivamiento. ¿Sí? Y tenemos que estar preparados para ese gran mover del Espíritu Santo en Venezuela. Y Ciudad Guayana es uno de los epicentros de ese gran mover del Espíritu Santo en Venezuela. Sí. Entonces lo que está sucediendo en Venezuela no está sucediendo en otras partes del mundo. ¿Qué está sucediendo, apóstol? Esa crisis, esa falta de alimento, esa crisis política, esa crisis social. En medio de esa crisis política, esa crisis social, esa crisis económica, en medio de todo eso, ¿saben qué? Está resurgiendo una iglesia. Se está empoderando una iglesia que va a tomar posición en la política, en lo social, en lo cultural, en todas las áreas de nuestro país. Y allí estará usted. Amén. Así que nos preparamos para ese gran mover. Entonces esta semana, repito, jueves en la noche, viernes y sábado, eso va a ser en el día, viernes y sábado, comienza jueves en la noche, viernes en el día y el sábado también en el día. Y nosotros vamos a estar pues el viernes en la noche llevando esta conferencia. Muy bien. Bueno, esos eran los otros anuncios que quería agregar a los que ya se dieron. Nos llevamos casi media hora dando anuncios. Pero bueno, vamos ahora con la palabra de Dios. En el nombre de Jesús y con la dirección del Espíritu Santo, con la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros, como la persona que nos enseña, que nos instruye, que nos corrige, ¿qué más nos hace el Espíritu Santo? A ver, ¿qué más hace el Espíritu Santo? Redarguye, corrige, instruye, consuela, nos da paz, nos da fortaleza. ¿Qué más? Nos guía. ¿Qué más? Diga. Usted tiene que estar muy claro de quién es el Espíritu Santo y cuál es la función o cuál es la misión del Espíritu Santo en medio de nosotros. El Espíritu Santo, el Señor Jesús no dejó al Espíritu Santo por dejar algo aquí en la tierra. Él dijo, voy al Padre, pero dejaré con ustedes. ¿A quién? Ajá. O sea, Jesucristo no nos dejó huérfanos, no nos dejó solos. Él dijo, voy al Padre, ¿a qué? ¿A qué voy al Padre? A preparar lugar para ustedes. Para ustedes. Diga, para mí. Diga que está a su lado, para ti. Él fue a preparar lugar para nosotros, para que donde Él esté, el que está a tu lado también va a estar. El que está a su lado dice, bueno, ¿y tú? Nosotros también estemos. Entonces, esa es una promesa que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Yo voy al Padre a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Pero mientras tanto, yo dejaré un consolador, que va a estar allá en la tierra entrenándolos, preparándolos, que va a estar allá en la tierra purificándolos, que va a estar allá en la tierra corrigiéndolos, enseñándoles, entrenándolos, preparándolos. Y muchos de nosotros estamos ahorita en ese proceso de entrenamiento, de prepararnos, de fortalecernos, de sacar esos músculos espirituales, para que cuando aparezca el Rey de Reyes y Señor de Señores, esté usted preparado para recibir a su Señor. ¿Sí? Entonces, mientras tanto, estamos acá en la tierra, en este entrenamiento. No ha sido fácil, ¿verdad? ¿A quién le ha sido fácil el entrenamiento aquí en la tierra? ¿Quién ha llevado este entrenamiento fácil? ¿A Gustavo? Gustavo, que se la pasa entrenando. Ha sido fácil ese entrenamiento. Pero ¿sabes qué? Después que ya tú has tenido un tiempo de entrenamiento, ¿cómo se le dice, Gustavo? Performance. ¿Así cuánto? En condiciones, sí. Ahora ya tú puedes correr con mayor velocidad si eres maratonista.
Entonces ya tienes músculo para eso. Pero hay algunos que todavía sus músculos están débiles. Hay algunos que todavía sus músculos están raquíticos. Hay algunos que todavía no han tenido ni forma en su cuerpo. Porque hay gente que está llegando a la iglesia, que están comenzando a andar en los caminos del Señor. Pero hay otros que están un poco más fortalecidos y van corriendo a una mayor velocidad. El apóstol Pablo nos hace una figura en el libro de Corintios y nos habla del corredor, del atleta que se está preparando para esa competencia. Pues nosotros nos estamos preparando para ese hermoso encuentro con nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted se está preparando? ¿Seguro que usted se está preparando? Pues hoy quiero hablar con ustedes y quizás es una palabra más, muy pocas veces hago este tipo de mensaje, un mensaje más quizás expositivo, porque quiero hablarles de un párrafo, toda la Biblia es importante, pero este párrafo me ha llamado mucho la atención. Está en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos es un libro, dentro de los libros del Nuevo Testamento, es uno de los libros, todos son maravillosos, pero yo no sé, el libro de Hebreos tiene una riqueza tremenda. Cuando usted lee el libro de Hebreos, y lo invito a que se estudien el libro de Hebreos, y ustedes vean todo ese proceso, todo lo que el Señor habla allí en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos fue escrito para hebreos, ¿ok? Para judíos, básicamente hebreos. Es como decir, fue escrito para venezolanos, pero venezolanos de verdad, no mezclados. Así mismo que el hebreo fue escrito para judíos, en un momento particular de la historia. No fue escrito para la primera generación de nuestro Señor Jesucristo, donde estuvo nuestro Señor Jesucristo, ni fue escrito para la segunda generación, quizás ya para una tercera generación de creyentes, pero fue escrito para hebreos básicamente, en un momento particular que estaba viviendo el pueblo judío. Ustedes saben que el pueblo judío sufrió una persecución fuerte durante los primeros años, y primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, fueron momentos fuertes de persecución, y los cristianos obviamente fueron perseguidos, y todos aquellos hombres que el Señor llamó en aquel principio pasaron por situaciones bastante fuertes. Pero en el libro de Hebreos también se habla allí de una situación particular donde los hebreos, y voy básicamente al capítulo 12, donde voy a estar compartiendo con ustedes, capítulo 12, donde se habla de una manera particular de una condición, de una situación que estuvieron viviendo los hebreos y que por momentos ellos pudieron perder la perspectiva, pudieron perder la óptica de lo que realmente representa, lo que realmente es estar siendo dirigidos por el Señor. Y habla allí pues de la gracia, y ahí es donde quiero ir básicamente a conversar con ustedes. En el capítulo 12 del libro de Hebreos, quiero conversar con ustedes, quiero que se ubiquen allí, porque vamos a leer un poquito. La semana pasada mi esposa estuvo leyendo un poco también de la palabra, y hoy, por eso vamos a la palabra, va a ser más que todo expositivo lo que vamos a hablar acá. Que deje que la palabra le guíe, deje que la palabra le hable, más de lo que yo pueda decir acá, sea la palabra de Dios instruyéndole, dirigiéndole, abriendo su mente y confrontando con su situación particular. Es como que usted se pone en un espejo y se mira y empieza a revisarse cuántos lunares tienes, cuántas situaciones tienes en la cara que no te agraden mucho. A algunos le están saliendo algunas arruguitas por allí y no le gustan mucho. Bueno, deje que la palabra de Dios te mire, te confronte, y donde tengas que la palabra corregirte, déjate corregir. Sí, amén. Entonces vamos a hablar un poco acá pues de la palabra de Dios. Un tema, si vamos a ponerle un nombre a lo que vamos a conversar en esta mañana, podemos hablar de una palabra que puede decir desestimando a Dios, o desestimando la gracia de Dios. ¿Qué es desestimar? Lo vamos a ver allí en la palabra. Es como echar de menos, no ponerle mucha importancia, no prestarle mucha atención a Dios. Aunque usted es un hijo de Dios,
en cualquier momento de su vida, usted subestima a ese Dios, o usted subestima el poder, la gracia, la maravillosa gracia de Dios. Y quizás muchos de ustedes han pasado por situaciones donde han subestimado a Dios, han echado de menos lo que Dios le ha dado, o hemos echado de menos lo que Dios nos ha dado. Entonces queremos hablar un poco y dejar que la palabra sea la que hable de lo que es esto. El propósito es, con ustedes, es que reconozcamos el valor que tiene, hablando de la gracia, porque allí vamos a hablar de la gracia, el valor que tiene la gracia de Dios y su efecto sobre nosotros. El valor y el efecto de la gracia de Dios. El pueblo hebreo estuvo en ese momento, en un momento particular, y cuando le fue escrito esta palabra, tanto ellos como nosotros estaban pasando por una situación difícil. Y muchas veces, producto de las circunstancias, de los problemas, de las dificultades, de lo que vivimos como nación o vivimos como país y de lo que podamos estar viviendo en particular como familia, perdemos el norte hacia Dios, donde Dios nos quiere conducir. Y al perder ese norte, entonces nos desviamos o nos descarrilamos, nos salimos de los fundamentos de lo que Dios ha establecido. Me estoy dando a entender más o menos lo que le quiero comunicar. Ok, entonces, también como cuando hijos de Dios subestimamos todo lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho por ti? ¿Cuántas? ¿Podías enumerar las cosas que Dios ha hecho por ti desde que te conocí, desde que lo conociste como? Pues muchas veces nosotros, ¿saben qué? Perdemos la óptica y subestimamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Y empezamos a hacer cosas que a Dios no le agradan. Pero bueno, vamos a leer, vamos a ir ya al grano aquí. Vamos a leer a partir del capítulo 12, versículo 12. Vamos, dice así: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Versículo 12 dice eso. Entonces es un favor no merecido. Le voy a echar un cuento, le voy a echar un cuentico, una historia de niños, pero no es que yo lo estoy subestimando a ustedes como los niños, ¿no? Pero hay un cuento, una historia, y seguramente algunos de ustedes la conocerán, en un pueblito por allá muy lejano, que había un caserío, y en la orilla de ese pueblo había un lago. Pues había un niño, como hay muchos niños que son inteligentes, que son muy atrevidos, y ese niño empezó a construir con una madera, empezó a construir un pequeño barquito de madera, y él empezó pues a darle forma a aquel barquito y lo hizo y lo pintó y inclusive le puso unas velas como lo que usan los barcos, no velas de prender, unas velitas, y le puso una banderita, y el barco le quedó muy hermoso, muy bello, muy importante, que él lo amaba mucho ese barco, porque le quedó tan bello ese barquito que lo amaba tanto. Pues se puso a jugar con su barco, como todo niño, y él le hizo una cuerdita y se fue a la orilla del lago, y empezó a jugar con su barco, y el barco, la brisa se lo llevaba, y él lo traía, y su barco, él disfrutaba con su barco allí en el lago. Pero llegó un momento que él estaba jugando con su barco en el lago, y escuchó que sonó una sirena. Parece que había una candela, un fuego por allí, y pasó el bombero y sonó la sirena, y entonces él al escuchar aquel sonido de sirena, soltó la cuerda del barco y se fue a mirar qué era lo que estaba pasando, como cualquier persona curiosa, qué era lo que estaba pasando. Y cuando se distrae viendo lo que pasaba, la sirena, el fuego, la cosa, va a buscar su barco, el barco no estaba. La brisa, las olas se habían llevado su barco. Obviamente que esto entristeció al niño. Sí, entristeció al niño, no lo consiguió, lo buscó y no lo consiguió, regresó a su casa y
y su padre pues lo vio muy entristecido, acongojado, deprimido, porque había perdido su barco. A su papá pues aquello le dolió también bastante. Le dijo: no te preocupes, hijo, yo te voy a comprar, yo te voy a buscar otro barco. Y dijo: no, yo quiero, es mi barco, papá, yo quiero, es mi barco, yo lo construí, era un barco muy hermoso, yo quiero, es mi barco. Bueno, pasaron varios días así, y él va al pueblo con su papá, y resulta que en una vidriera de una juguetería, ¿cómo se llama tu juguetería? Pasa así, encuentra zona infantil y se asoma por la vidriera de zona infantil. Y en zona infantil está el barco. Estaba allí en exhibición, su barquito. Y entonces, claro, cuando él ve ese barco allí y lo ve, le pega ese grito: papá, papá, mira, ese es mi barco. Y el papá: ay, sí, hijo, es tu barco. Sí, mira, ahí tiene la velita, ahí tiene esto. Ya está enterito. Entonces sale corriendo y le dice: papá, bueno, vamos a ver. Y van casi el dueño de zona infantil, está el señor Gustavo muy parado allí, observando. ¿Y en qué podemos servirles? Le dice al señor: bueno, mire, allí usted tiene un barco. Ese barco, ¿saben qué es? Es de mi hijo. Y le echa todo el cuento. Y dice: bueno, ese barco yo se lo compré a un pescador que andaba por allí, lo vi tan hermoso y se lo compré, y pues lo voy a vender. Pero si quiere yo se lo vendo. Entonces, ¿qué pasó? El hombre, el papá del niño, agarró, pagó el dinero y el niño recuperó su barco. Un barco que él primero lo construyó, le quedó muy bello, y después lo compró. ¿Saben qué es esto? La gracia de Dios. Porque Dios primero te creó, hermoso. El pecado te separó de Dios. Pero cuando Jesucristo fue al Calvario, derramó su sangre y te compró a precio de sangre preciosa. Y por su gracia fuimos nosotros salvos. Y recuperamos esa gracia, ese favor de Dios. Ahora tú eres un hijo de Dios. Amén. Bueno, más o menos esa es la historia. No sé si lo supe echar el cuento bien como era. Bueno, entonces le estaba leyendo acá, ¿no? Le dice: entonces, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no salga del camino, sino sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. Diga: deje de alcanzar la gracia. Esa expresión, deje de alcanzar, significa subestimar la gracia de Dios. Alguien que ya la tenía, alguien que ya la había disfrutado, alguien de que ya había saboreado, pero en algún momento de su vida, por circunstancias, desestimó, echó de menos, apartó algo maravilloso que Dios le había dado. Hay beneficios que nosotros adquirimos por la gracia de Dios. Usted tiene muchos beneficios que Dios les ha dado. Y esos beneficios muchas veces usted subestima, usted echa de menos, usted no toma en cuenta lo que Dios ha hecho en su vida. Y digo usted, yo puedo decir yo también, o sea, nosotros muchas veces subestimamos, no tomamos en cuenta lo grande y maravilloso, los beneficios, las garantías que Dios nos ha dado por su gracia, por esa salvación tan grande que nos ha dado, porque la salvación trae beneficios, trae bendiciones a nuestras vidas, nos lleva a ser cada día más sabios, a ser sanos, a ser gente honesta, a ser gente de buen testimonio. Hay muchos beneficios que nos da la gracia, pero muchas veces desestimamos lo que Dios nos da y nuestra conducta se convierte en una conducta que desagrada a Dios o que degrada a Dios o que subestima, que voy más a la palabra, subestima lo que Dios te ha dado. Mejor me concentro aquí a la palabra, porque si me voy a empezar a explicar, me voy a ir por otro lado y ustedes se van a ofender conmigo.
Versículo 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La paz y la santidad. El Señor dice: sé santo porque yo soy santo. Uno de los beneficios que nosotros adquirimos a través de la gracia del Señor es esa santidad que Él nos da, que vivamos de tal manera que le agrademos a Él. Versículo 15 dice: mirad bien, que no sea que alguno, repito, deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando raíz de amargura os estorbe y por ella sean contaminados. ¿Saben qué? Hay gente que dentro de su interior, por circunstancias de la vida, todavía acumulan raíz de amargura. Y esa raíz de amargura se convierte a la persona en algo así. La figura que yo le puedo dar es como una cesta de manzanas donde hay una manzana que está podrida. Y esa manzana que está podrida en medio de la cesta de las manzanas va a afectar a las manzanas que estén sanas. Raíz de amargura tiene que ver con gente que, además de haber conocido la gracia del Señor y estar dentro de la esfera de Dios, o de la casa de Dios, o de la familia de Dios, o disfrutando de esa bendición de pertenecer a la familia de Dios, pero dentro de su interior tiene raíz de amargura, tiene una condición no favorable, no muy buena, y esa persona es como esa manzana que está dentro de un grupo de manzanas, que allí en ese grupo de manzanas contamina y daña a las demás. Entonces dice allí: no sea que teniendo raíz de amargura venga a provocar, a dañar, a causar malestar dentro de los demás. Y yo quiero mostrar esto a ustedes, iglesia, y estoy hablando de, aquí el escritor le está hablando al pueblo hebreo en una condición, pero que yo la traslado a este tiempo, a esta iglesia, y me ubico en esta iglesia, y hay gente que está dentro de nosotros que tiene raíz de amargura, que no tiene una vida consona con lo que Dios ha querido, no tiene una vida que vive en armonía con Dios. ¿Saben ustedes? Los músicos sí saben un poco lo que es armonía. Armonía, pues, es que pueda sonar bien, armonía con Dios. Entonces, hay gente que no está en esa condición, y esa gente sirven de piedra de tropiezos para otros y causan malestar y causan incomodidad. Y al pequeño, al débil, al que está comenzando, lo daña, lo perjudica. La reflexión es: ¿en qué condición está tu vida hoy con el Señor? ¿Subestimas la gracia de Dios? ¿Subestima lo que Dios te ha dado, esa bendición, ese favor de Dios de hacerte una nueva criatura? Dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura, es decir, ahora tu vida es nueva, es distinta. Dice: y las cosas viejas pasaron. Pero hay gente que todavía está dentro de la casa de Dios y tiene cosas viejas en su vida y dañan dentro del grupo de las manzanas, tienen esa manzana podrida que dañan. No seas tú de esas personas que subestiman el evangelio y causa malestar y causa daño dentro de la cesta de manzanas. Esto tiene para sacarle mucho. Vamos por el 15, por el 16. Entonces dice: deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando a raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean, pero dígalo fuerte: muchos sean. Por alguien que tenga raíz de amargura, muchos pueden ser contaminados. 16. No sea que haya no sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura.
Estas palabras son fuertes, son duras. Gente que Dios le ha bendecido, gente que Dios le ha dado ministerio, gente que Dios lo ha puesto en buena posición, gente que Dios le ha derramado dones, talentos, gente que ha tenido herencia en el Señor, pero por un plato de lenteja echan todo a la borda. Por un plato de lenteja, mujeres pierden la virginidad. Por un plato de lenteja, hombres pierden su virginidad. Jóvenes, voy con los jóvenes. Ustedes jóvenes, ustedes son algo precioso en las manos del Señor. Y muchas veces nuestros jóvenes, por un plato de lenteja, por un día de placer, por un minuto de placer, echan por la borda todo lo que Dios les ha dado. Y no solamente jóvenes, parejas, adultos. Ayer tuvimos un tiempo muy bonito con las parejas. Hombres, por un plato de lenteja, echan por la borda la gracia, el favor, las maravillas que Dios les ha dado. Se van a fornicar, se van a adulterar, o roban, o se meten en corrupción. Eso es por un plato de lenteja, subestiman, echan por la borda lo que Dios le ha dado. En estos días yo paso por un colegio y medio estaciono porque fui a buscar a alguien. Miren, y yo vi un jovencito de esta casa con una jovencita en medio de todos había un poco de jovencitos allí. Y no está mi esposa aquí para hacerle tuviera mi esposa aquí le hiciera para hacer la mueca exactamente como. Pero ese jovencito agarraba a esa niña y la acariciaba, y la besaba, y la tocaba. Casi que hace el amor allí en público delante de todos. Un jovencito de aquí, de esta casa. Y yo estaba en el carro y decía, pero mira, me dan ganas de bajarme, abrir la puerta. ¡Epa, aquí estoy yo! Si él está aquí, él sabe quién es. No sé si está actor aquí. Y en el colegio también, sé cuál es el colegio. No, yo no sé cuál es el colegio. Entonces fíjense, ¿cómo pueden jugar con el pecado? ¿Cómo pueden jugar? Satanás es astuto, astutísimo. Satanás es demasiado astuto. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que habla aquí la palabra de Dios? Hermanos, debemos de cuidarnos. Lo que habla aquí, por un plato de lentejas, profano como Esaú, que por un plato de lentejas, por una comida, vendió su primogenitura. Porque ya saben que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Saben lo que le pasó a Esaú? No fue que él se arrepintió. Si usted se va a analizar bien el versículo, fue que Esaú, después que cometió eso, se dio cuenta que él perdió algo, que era la herencia, que eran los bienes que el papá tenía. Y no era tanto el arrepentimiento para volver a formar parte de su familia, sino por lo que había perdido, la herencia que había perdido. Dice allí que con lágrimas intentó, pero esas lágrimas no eran unas lágrimas sinceras de arrepentimiento. No hubo arrepentimiento en Esaú. Y usted después mira la historia más adelante y se da cuenta que simplemente Esaú lo que quería era volver a obtener los beneficios de haber tenido la primogenitura. Porque la primogenitura le daba muchos beneficios. Y él, digamos, decía, cónchale, mire lo que perdí yo, todos los beneficios que tenía. Él entregó esa primogenitura. Él por un plato de lenteja dejó una gran bendición que Dios tenía para él. Hay personas que tienen un llamado de Dios. Hay hombres y mujeres que tienen un llamado de Dios, que Dios tiene un diseño, un plan, un propósito hermoso en su vida ministerial. Y por un plato de lenteja cerraron, o por un plato de lenteja desecharon
lo que Dios tenía para su vida. Gente que Dios lo había llamado a un gran ministerio, pero por saborear las cosas del mundo, perdieron la gran bendición que Dios tenía para su vida. Gente que Dios lo llamó a cosas grandes porque lo estaba preparando. La astucia diabólica los envolvió, porque el enemigo sabe lo que Dios tiene para tu vida. ¿Sabes tú eso? El enemigo sabe el plan de Dios para tu vida y va a buscar todos los medios posibles para detener el plan de Dios para tu vida. Y él no tiene apuro. Él va a estar al acecho tuyo constantemente, estará a tu acecho constantemente, va a esperar el momento, va a esperar la oportunidad, va a esperar que te medio resbale para tumbarte, porque él sabe el plan de Dios que Dios tiene para tu vida. Por eso está siempre al acecho. ¿Tú crees que Dios no está al acecho de todos ustedes? Gente que Dios lo está llamando al ministerio, gente que Dios lo está llamando a algo maravilloso, pero en algún momento, por un plato de lenteja, por una situación, pierden la gran bendición que Dios tiene para su vida. Te digo, iglesia, Dios tiene un plan para cada uno de ustedes. No permita que los afanes de este mundo aborten el plan de Dios para tu vida. No permita que los afanes, que los vaivenes de este mundo, acariciar este mundo, acariciar las cosas de este mundo. Ahí habla Esaú, fornicario, adúltero, qué sé yo, lo que podíamos hablar. Pero ¿qué hizo? Abortó el plan de Dios para su vida. ¿Y quién lo aprovechó? El otro que venía detrás, Jacob. Amén. Están calladitos. Bueno, ¿por dónde voy? Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad. Míreme esto, no hubo oportunidad. Ahorita Dios todavía te da oportunidad, ¿saben? Ahorita Dios te da oportunidad para que ese plan, ese propósito que en algún momento se ha desviado, todavía Dios te da oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades. Y si aquí hay alguien que se identifica y que se da cuenta de que por un plato de lenteja ha abandonado el plan de Dios para su vida, todavía Dios te da una oportunidad y te dice: hijo, ven, te doy oportunidad todavía creo en ti, allí tienes tus talentos, todavía creo en ti, todavía creo que tú puedes. Y yo te digo, usted puede, mi hermano, levántese, 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 levántese. Versículo 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía con fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreado o pasado por dardo. Y tan terrible era lo que vio, y tan terrible era lo que veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Hasta allí este párrafo. Miren ustedes, estamos hablando aquí de algo interesante. Ustedes saben que en la palabra de Dios nosotros encontramos la ley y la gracia. ¿Sí? ¿Usted está dónde? Usted está en la gracia. En el tiempo de la ley, cuando Dios le entregó a Moisés las tablas de la ley, que iba a regir al pueblo, que le iba a dar baranda al pueblo, la manifestación de Dios en ese momento fue tremenda. Y ustedes saben todo aquello cuando Moisés se acercó al monte, y en ese tiempo dice: porque no os habéis acercado al monte que podía palpar y que ardía en fuego. Todo lo que yo acabo de leer tiene que ver con esa figura de lo que sucedió en ese monte, en ese momento cuando el Señor le entregó las tablas de la ley a Moisés. Tanto fue así que Moisés, dice allí la palabra, el 21, dice: y tan terrible era lo que veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando.
Es decir, que la presencia de Dios en aquel momento fue veraz, fue terrible, fue fuerte. Y no es que era un Dios que había que tenerle miedo. Es que la manera como Dios se manifestó en la ley era para mostrarles a él que él era el Dios grande, Dios todopoderoso. Y que el pueblo pudiera ver, palpar y sentir que tenía ese Dios grande y poderoso. Por eso dice allí que tembló. Dice allí, pues la figura es que sonaron trompetas, que hubo estruendo, que hubo gran movimiento, porque la presencia de Dios bajó. Tanto fue así que Moisés dijo, wow, esto está tremendo, tengo miedo, tengo temor, porque causó en algún momento esa situación, cuando la ley. Pero aquí el escritor le dice, mire, ustedes no están bajo la ley. Mire cómo fue en la ley, cómo ellos percibieron a Dios en la ley. Ustedes están ahora bajo la gracia. Ahora vean cómo es estar bajo la gracia. Seguimos en el versículo. Porque no os habéis acercado al monte que podía, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego. Ok, si no dice en el versículo 21, 22, sino que ustedes se han acercado al monte de Sión, número 1. Ustedes se han acercado al monte de Sión. Ese monte de Sión es, igualmente le pone como nombre, a la ciudad de Dios, a la ciudad del Dios vivo. Monte de Sión. Nos vamos al tiempo de David y digamos allí se escucha por primera vez lo que es el monte de Sión. Fue un monte que conquistó David, fue una montaña que conquistó David. Y allí en esa montaña él llevó el arca de David al monte de Sión y allí estuvo la presencia de Dios. Ese monte de Sión fue algo maravilloso que después David le pone otro nombre y le pone, el segundo nombre que le pone es ciudad de Dios vivo, la Jerusalén celestial. Es decir, ustedes se han acercado a la casa de Dios, ustedes se han acercado al templo de Dios. En ese tiempo los hebreos no podían acercarse al templo, en este tiempo de persecución el templo se había cerrado y ellos, como venían de una costumbre de la ley, ellos necesitaban ir al templo, ellos necesitaban congregarse, ellos necesitaban estar allí en esa presencia. Pero entonces el escritor le dice, mire, ok, no tienen templo, pero ¿saben a quién ustedes se han acercado? Al monte de Sión. ¿Quién es el monte de Sión? Es la casa de Dios, es la iglesia. Ustedes son el monte de Sión, ustedes mismos son el monte de Sión. Iglesia, usted es el monte de Sión, la casa de Dios viviente. Es decir, nosotros podemos ahora entrar confiadamente al trono de la gracia de Dios. Ellos en el pasado, para poder entrar a la presencia de Dios, tenían que pasar por los atrios, por el lugar santo, y después poder llegar al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo solamente, ¿saben la historia? Solamente podía entrar el sumo sacerdote, no podía entrar todo el mundo. Ese sumo sacerdote era el que iba a ofrecer sacrificio a Dios por los pecados del pueblo. Si ese sumo sacerdote estaba también cargado de pecado, cuando él se acercara a la presencia de Dios, al altar, él iba a morir allí en el altar. ¿Alguien de ustedes ha muerto aquí en el altar? En la gracia de Dios. ¿Y saben ustedes lo que nosotros disfrutamos? Nosotros respetamos el altar de Dios, porque aquí baja la presencia de Dios. Pero en aquel tiempo solamente el sumo sacerdote subía al altar y él era el único que podía ofrecer sacrificio. Y si el sacrificio no era acepto porque el sumo sacerdote tenía algún pecado, de insofacto moría. Y a ese sumo sacerdote lo unía al pueblo que estaba en el lugar santo una cuerda, porque el pueblo no podía entrar al lugar santísimo. Si pasaba un tiempo estimado, no sé qué tiempo sería el estimado, media hora, después de ofrecer sacrificio y no salía, algo malo pasó, algo malo sucedió. ¿Y qué pasaba entonces? Ellos a través de la cuerda alaban al sumo sacerdote y cuando lo alaban y lo traían a donde ellos estaban, estaba muerto, porque ese sumo sacerdote, su vida estaba contaminada y contaminado tú no puedes presentar sacrificio a Dios.
Pero en el tiempo de la gracia, cuando nuestro Señor Jesucristo muere, dice la palabra de Dios que cuando Él dijo consumado es, cuando derramó toda su sangre por tus pecados y por mis pecados, y cuando esa sangre fue vertida allí en la tierra, cuando Él dijo consumado es, dice que la palabra de Dios que todo tembló. Y del cielo cayó un rayo que fue hasta el templo. Y dice la palabra de Dios que rasgó el templo. Y esa pared que dividía el lugar santo con el lugar santísimo fue derribada. Y ahora el pueblo podía entrar confiadamente ante la presencia de Dios y ofrecer sacrificio. Ahora tú puedes acercarte directamente a la presencia de Dios. Y no tienes que ir al sumo sacerdote, usted no tiene que venir a mí y decirme, pastor, venga, ore por mí, interceda por mí ante el Señor. Pastor, venga, porque usted sí puede entrar a la presencia de Dios. No, usted puede entrar a la presencia de Dios y clamar y pedirle y arrodillarse y postrarse y alabar y adorar y exaltar y bendecir y danzar y glorificar al nombre del Señor, al Señor. Entonces, ¿qué es lo que le está mostrando aquí? Le decía, miren, en el tiempo pasado de la ley, usted no podía hacer nada de eso. Pero ahora en la gracia, usted puede acercarse hasta el Señor. Ahora en la gracia, Dios está en medio de ti. Ahora en la gracia, podemos disfrutar del templo, de la casa de Dios. Y aún más hermoso que está hablando ella, dice que nosotros disfrutaremos de la presencia del Señor cuando Él venga en gloria con su iglesia. Amén. Vamos a seguir leyendo. ¿Por dónde voy, mi Dios? Hebreo 12. Ustedes me dicen, vayan conmigo. Entonces, 23. 22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Esta es una gran bendición, porque ahora nosotros, junto con los ángeles, podemos adorar a Dios. ¿Sabía usted que cuando usted adora a Dios, usted se une a los millares de ángeles que se postran delante de la presencia de Dios y lo adoran? ¿Sabía usted que usted forma parte de esa gran congregación universal que adora al Señor? Cuando usted aquí danza, cuando usted brinca, cuando usted salta, cuando usted se postra, cuando usted se adora, usted está junto con los ángeles, presentándole loor, pleitesía, adoración, exaltación, honra, reconocimiento al único que merece la gloria y la honra, a nuestro Señor Jesucristo. Usted no le da un aplauso al Señor por eso. Usted forma parte de esa gran congregación universal que adora al Señor. Usted forma parte de ella. Entonces dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Primero, a los millares de ángeles. Y usted se une también a los primogénitos, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Quiénes son estos primogénitos que están inscritos en los cielos? A todos aquellos que antes de Jesucristo murieron y que Jesucristo fue hasta el infierno a liberarlos. Aquellos que conocieron al Señor antes de que Jesucristo viniera, a los que Él rescató. Y usted se está uniendo, te unes a los ángeles y te unes a aquella gran congregación. Nosotros somos la iglesia que está hoy aquí, vivita. Digamos, la iglesia militante. Y hay otra iglesia que es la iglesia triunfante. Entonces, nos unimos nosotros como la iglesia militante a la iglesia triunfante a adorar la presencia del Señor. A millares y miles. Eso es disfrutar la gracia. Yo estoy ubicado en la gracia de Dios. ¿Por qué subestima usted la gracia de Dios? ¿Por qué te vas a fornicar? ¿Por qué te vas a pecar? ¿Por qué vas a echar de menos al Señor? ¿Por qué no oras? ¿Por qué tu oración es tan insípida?
¿Por qué tu tiempo con el Señor es tan frío? ¿Por qué tu comunión con el Señor es tan frívola? ¿Por qué tu manera de ser es tan disfrazada? ¿Por qué te pones esa careta de creyente y realmente estás viviendo una vida impura? Hoy el Señor te llama a que te conviertas, a que te vuelvas a Él, porque Él tiene un plan para ti maravilloso, porque Él tiene para ti un plan grande, porque Él tiene para ti algo que no quiere que tú lo abortes. Y hay gente que está abortando el plan de Dios para su vida. ¡Ay, Dios! Yo voy a decir como dice algunos, siento la presencia de Dios aquí. Y no es en juego, no es echando broma. Entonces, subestimar la gracia de Dios, subestimar la presencia de Dios, es expresar palabras escuetas, frías, simples, a quien merece toda la adoración, toda la exaltación y toda la gloria. Pero ¿saben qué? Estamos tan sumergidos en las distracciones de este mundo. Hoy día con esa cibernética, hoy día con ese sistema que nos envuelve. ¿Cuántas horas pasa usted pegado de un computador? ¿Cuántas horas pasa usted pegado de un teléfono? ¿Cuánto tiempo pasan nuestros muchachos pegados de un teléfono, viendo cualquier tipo de porquería? ¿Cuánto tiempo pasa usted en su computador sentado? Horas y horas, llenándose su mente de basura. ¿Por qué no pasa 10 minutos en la presencia del Señor, postrado, echando todas tus cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti? ¿Por qué usted no viene a la intercesión en las madrugadas, en las mañanas, los miércoles? Siempre estoy viendo el mismo grupito. O cuando tenemos vigilia, el mismo grupito. Los guerreros de siempre. Un aplauso para los guerreros de esta casa. Los guerreros y guerreras. El mismo grupo de siempre. ¿Y dónde están los demás? ¿Dónde están los demás que un miércoles en la mañana pueden tener su tiempo y venir acá y venir junto con este grupo de guerreros y postrarse, arrodillarse y alabar y glorificar? A los cuando se está haciendo, creo que una vez al mes se están haciendo las vigilias. ¿Por qué esta casa no se llena de gente que viene a vigilar, a adorar al Señor? Siempre el mismo grupito de comprometidos. Mi hermano, no deje que el plan de Dios se aborte en tu vida. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en el cielo, al Dios, el juez de todos los espíritus de los justos, hecho perfecto, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. La sangre rociada. La sangre rociada. ¿Sabes qué? La sangre de Cristo ha sido rociada sobre tu cabeza, sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu ser, sobre tus hijos. La sangre de Cristo ha sido rociada. ¿Por qué subestimas a Dios? ¿Por qué subestimas su gracia si Él se sacrificó, derramó su sangre y hoy la roció sobre ti? La roció sobre ti, la echó sobre tu vida, la echó sobre tu cabeza. Y tú la tomas de menos, la echas de menos, cuando Dios tiene para ti grandes cosas. Subestimas la presencia de Dios. Subestimar a Dios es vivir sin temor. ¿Sin temor a quién? Al que tienes a tu lado. Subestimar a Dios es vivir sin temor a Él.
cada día muchos de nosotros estamos viviendo vidas pecaminosas, como si jamás hubiésemos aceptado el regalo de Dios, que es la salvación. Muchos viven su vida. ¿Y qué? Bueno, así soy yo. ¿Y qué? Bueno, ese eres tú, que eres religioso. ¿Y qué? Subestimar la presencia de Dios es no tener temor a Dios. Vemos a Cristo como Salvador. Sí, es mi Salvador, es mi Salvador. Pero no lo vimos como Señor de nuestras vidas. No es tu Señor. ¿Saben que la gente le decía al emperador? ¿Cómo se llamaba el emperador en el tiempo de Cristo? En el tiempo de Cristo, el emperador. Bueno, cualquier nombre. Ellos decían: el emperador es mi Señor. Los cristianos decían: Jesucristo es mi Señor. Ellos se postraban ante la imagen de su emperador, de su rey, de su gobernador. Los cristianos se postraban ante Jesucristo. Jamás usted va a encontrar aquel momento a un cristiano postrarse ante el emperador. Por eso cuando ellos se escribían y se identificaban, decían: Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. ¿Cuál es tu Señor hoy? Jesucristo es tu Salvador, pero ¿realmente es tu Señor? Tú puedes decir con toda convicción de decir: Jesucristo es mi Señor. Pero sigo fornicando, sigo adulterando. Jesucristo es mi Señor, pero sigo robando. Jesucristo es mi Señor, pero sigo en corrupción. Jesucristo es mi Señor, pero sigo en adulterio. Jesucristo es mi Señor, pero sigo mintiendo. Jesucristo es mi Señor, pero sigo en hipocresía. Es tu Señor. Será tu Salvador, pero no es tu Señor. Permita que Jesucristo sea el Señor de su vida. Amén. Subestimar a Dios es simplemente y llanamente olvidarnos de que ya no vivimos ajeno a Él. Dice la palabra de Dios que vivamos aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Hay muchos que se dicen cristianos, hijos de Dios, pero se avergüenzan y no quieren que sepan que son hijos de Dios, que los identifiquen como hijos de Dios. Hay muchos que quieren pasar desapercibido de que son hijos de Dios, que nadie sepa que yo soy cristiano. Cuidado. Cuando todo lo contrario, tú debes reflejar con tu vida que tú eres un hijo de Dios. Con tus hechos demostrar que eres un hijo de Dios. No, yo no quiero que aquí sepan, porque yo una vez me encontré a alguien que me dijo: cristiano como fulanito. ¿Qué va, mi hijo? Si tuviera cómo es él, si tuviera cómo se comporta, si tuviera lo que él hace. Y hay otro que tú te consigues: para ser cristiano como fulanito, prefiero quedarme como soy. ¿Usted no ha escuchado eso? Es lamentable el testimonio que dan muchos que se dicen ser hijos de Dios, lavados por la sangre de Cristo, que dicen que Jesucristo es su Señor, pero que su secuela de mal testimonio van dejando. Por eso muchos no vienen a la iglesia. Por eso muchos no buscan a Cristo. Por eso muchos dicen allá afuera: ¿para qué yo voy ahí? Si ahí lo que hay una cuerda de hipócritas. Imagínate fulano de tal, ve aquel, ve el otro. Y no vienen a la iglesia. Y justifican eso porque dicen: no, ¿para qué voy a ir? Es una cuerda de hipócritas que están allí. ¿Para qué voy a ir? Pero muchas de esas, la culpa la tienes esos que han sido de piedra de tropiezo, para que muchos estén afuera.
mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Mover las cosas movibles para que queden las inconmovibles. ¿Saben? Tu salvación es algo inconmovible. El Señor te salvó. El Señor murió en la cruz del Calvario por tus pecados, para que tú disfrutes con Él de una vida plena, de una vida eterna. Dice la Biblia: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Dice la palabra de Dios que todo será movido en el universo. Todo será movido, pero los que han sido lavados por la sangre de Cristo permanecerán por siempre y para siempre hasta la eternidad, inconmovibles. Qué gran beneficio de la gracia de Dios, que cuando el Señor se encuentre en el trono y vengan delante de Él todos los hombres y mujeres de todas las edades y de toda la historia, a presentarse delante del Señor, y cuando el Señor empiece a llamar, Él dice que uno irán a su derecha y otro a su izquierda. ¿A dónde usted va a ir? ¿A dónde usted va a ir? Si usted es comunista, usted va a la izquierda, ¿verdad? Si usted es comunista, a la izquierda, porque los comunistas no creen en Dios. Así que si aquí hay algún comunista, usted va para la izquierda. No creen en Dios. Entonces dice que estarán delante de su presencia. Y algunos dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre nosotros adoramos, alabamos, teníamos un grupo hermoso y cantábamos y danzábamos en tu nombre y hacíamos esto. Y el Señor Jesucristo dijo: ¿qué va? ¿Qué va? Nunca los conocí. Nunca los conocí. Así que no eres aprobado. Y dice que irá donde Elohim, ¿el qué? Donde el gusano no perecerá. Irán a ese lugar de perdición, un espíritu que estará allí con Satanás, pero los otros vendrán a disfrutar la presencia del Señor y con miles y millones de ángeles adorando, y en la mansión celestial. Y cuando el Señor venga con su iglesia, usted pueda disfrutar eternamente y para siempre de la presencia del Señor, reinando juntamente con Cristo Jesús. Reinando juntamente con Cristo Jesús.